Buenas, ¿qué tal? Yo estoy genial. Hoy estoy contento, muy contento, porque en el canal tenemos de forma exclusiva una primicia mundial y por lo tanto vamos a ser el primer canal a nivel mundial que va a enseñar la beta de Uncharted 2 Hyperdrive, por lo que deberíais sentiros privilegiados ya que vosotros también veréis todo esto en primicia. Así que os voy a contar todo lo que he encontrado durante las decenas de horas que he podido dedicar en mi MetaQuest al título Uncharted 2 Hyperdrive del estudio francés Otway Games, cuyo último lanzamiento en Quest ha sido el juego de Atlas, que para quien no lo conozca es un frenético juego de conducción arcade con mecánicas de un Mario Kart con la estética macarra de un Twisted Metal. Gracias a que varios de vosotros me lo pedisteis y que tengo planeado revisarlo próximamente, por casualidad de la vida, pues ha sido determinante para poder traeros Uncharted 2 Hyperdrive en primicia. Sobre Otway Games, comentar que además del mencionado título de carrera y que próximamente nos traerá este Uncharted 2 Hyperdrive, tiene varios juegos a su espalda, entre los más populares la saga a la que pertenece este Hyperdrive, que sería el cuarto juego bajo el nombre de esta saga, que cuenta con los juegos Uncharted Wars lanzado para Samsung Gear VR y los Uncharted 2 y Uncharted Online, juegos que salieron para Oculus Rift entre otras plataformas. Free secure location. Construction of Lochner's deliverance has already begun. Dr. Lochner has sourced key. Para los que no conozcáis de qué va este juego, os lo resumiré rápidamente. Estamos ante un juego muy parecido a los Star Fox clásicos, pero con la intensidad de las batallas del universo Star Wars. Una mezcla explosiva que nos hará disfrutar en nuestras quests. En este caso nos encontramos con el remake de Uncharted 2, que como ya dije salió en Rift, por lo que era obligatorio tener un buen PC para jugarlo en su momento. Sin embargo, ahora podemos jugar a este remake de forma standalone, algo que sería impensable hace unos pocos meses. Así que os voy a comentar qué es lo que me he encontrado. Uncharted 2 Hyperdrive consta de un modo campaña que se basa en 13 épicas fases y un modo multijugador con varios submodos que os comentaré en su momento. Sobre las fases que tiene el modo campaña, cada una tiene su temática, por lo que tenemos mucha variedad en el juego y no caeremos en la monotonía de estar en el mismo sitio siempre. De hecho, hay fases que transcurren en el espacio, otras en planetas nevados, otras en planetas con ambientación desértica. Vamos, que nos ponen una galaxia a nuestra disposición. Si la ambientación de las fases es tan variada, las misiones a cumplir no iban a ser menos. Tenemos misiones de proteger a nuestras naves aliadas, de destruir naves nodrizas enemigas, otra fase va de rescatar a un aliado de una prisión enemiga y escoltarlo hasta ponerlo a salvo, y en otra hay que perseguir y dar caza a naves enemigas que se desplazan a velocidades de vértigo, tratando por sabotear una factoría de armamento enemiga. Todo esto es solo un ejemplo de la variedad que nos vamos a encontrar en el juego, aunque podría decir muchas situaciones más a las que me he enfrentado probando la beta de este Uncharted 2 Hyperdrive, pero creo que con ello ya os hacéis una idea bastante próxima a lo que he podido encontrar. Command ship
Uncharted 2 Hyperdrive, como he comentado, me recuerda bastante a los Star Fox clásicos. Eso sí, no aparecen los simpáticos y carismáticos animalitos, pero en medio de la intensidad de la batalla tampoco les echaremos de menos. Aún así, no estaremos solos. Tenemos a otros personajes aliados que hablarán con nosotros antes de comenzar cada misión, explicándonos los objetivos. Y también en mitad de ella, comentándonos eventos o aconsejándonos acciones a realizar en el transcurso de las misiones. En la versión de la beta que hemos probado, como podéis comprobar, estos diálogos están en perfecto inglés, al igual que todos los textos adicionales como subtítulos y los del menú de configuración. Redouble your efforts, pilot. Save our guys out there. Tenemos varias naves que estarán disponibles en Uncharted 2 Hyperdrive y en cada misión habrá una nave asignada para completarla. Sin embargo, en algunas misiones podemos cambiar de nave aterrizando en la nave nodriza. Cada nave tiene su tipo de armamento, un arma principal como puede ser un láser y una secundaria que suelen ser misiles. Tendremos varios power-ups dentro de las misiones para ayudarnos, que suelen ser desde escudos, aumentar el número de misiles disponibles o regenerar la nave, además de otros específicos de cada misión como suelen ser los pulsos electromagnéticos que necesitaremos acumular para destruir la defensa de algunos objetivos. En cuanto a las opciones, Uncharted 2 Hyperdrive nos da varias opciones para personalizar nuestra forma de jugar al título. Entre ellas, la más importante es el ofrecernos dos puntos de vista para jugar, en primera o tercera persona, cosa que cambiará nuestra percepción tanto de los enemigos como del entorno. También se nos da la opción de personalizar y asignar cada touch a un tipo de armamento o acción. Y fijaremos a los objetivos de nuestros misiles con uno de los touch o controlando la mira que los fija con nuestra cabeza. Personalmente he jugado más con la vista en tercera persona, porque podemos ver el modelo de la nave que llevamos y el diseño está muy logrado, aunque por contra se pierde inmersión al ver nuestra nave desde fuera. En cambio, si nos decantamos por la vista en primera persona, ganamos inmersión al sentirnos realmente dentro de la nave y no será muy diferente a lo que sentiríamos al pilotar una nave en Star Wars o el ya mencionado Star Fox. Y ya que he mencionado el diseño, tengo que mencionar el apartado gráfico del juego, con unas naves bastante bien logradas que nos harán preguntarnos en más de un momento si esas batallas tan intensas y rápidas, con giros, disparos y esquivas, sin ningún tipo de parón, se están moviendo realmente en nuestras Quest 2. Communications back up. Pilot, you did it. The loss of power has forced open all the emergency exits. Now get the hell out of there.
En el aspecto sonoro quiero destacar el sonido de los disparos, láser, explosiones, sonido de las naves y mil elementos más que se complementarán con lo que vemos en pantalla y con las voces de nuestros aliados en determinados momentos. La música del juego me parece bastante buena, con melodías en las fases muy adecuadas para la acción del juego. One signal back home and this was all for nothing. Pilot, I don't need to tell you how important it is that you destroy those ships. Luckily for us, for them to get a message home, it takes some calculation on their part. Pilot is down. His ship's being destroyed. We're doomed. The gate's attempting to establish a connection with its point of origin. Time is running out, Pilot. Take it out, fast. Signatures have been locked, Des. No. Doesn't matter now. They're coming whether we like it or not. They're all recon ships. 2 of them. Both capable of deep space transmission. One signal back home and this was all for nothing. Pilot, I don't need to tell you how important it is that you destroy those ships. Luckily for us, for them to get a message home, it takes some calculation on their part. On the fly, it'll take some time. Not much, but hopefully enough for you to cut them short. You're losing them, Pilot. Catch up quick before they can transmit. Excellent. You've got them in your sights. They're tough, but you're stronger. You're losing them, Pilot. Catch up quick before they can transmit. Excellent. You've got them in your sights. They're tough, but you're stronger. Watch out, you're low on ammo. Pick up more missile drops and restock. La dificultad del juego es muy acertada. En algunas fases la dificultad era algo elevada, por lo que, sin ser injusta, he tenido que repetir varias veces algunas misiones para llegar a superarlas. Eso sí, sin llegar en ningún momento a ser frustrante o desesperante. Al menos lo incluido en esta versión, que como he comentado al principio del vídeo, es una beta. Eso sí, una beta muy pulida en cuanto al rendimiento y jugabilidad. Habiendo dedicado muchas horas a probar la beta de este Uncharted 2 Hyperdrive y visitar sus misiones, acabar con sus enemigos y realizar 1000 loopings hasta perder la noción de en qué galaxia me encontraba, me ha dado una buenísima impresión y es un juego realmente prometedor. Estas buenas impresiones que tengo acerca de la beta de Uncharted 2 Hyperdrive han hecho que tenga muchas ganas para poder traeros el juego completo y dar mi opinión sobre la versión final. Algo que me alegra mucho y es que hemos sido los primeros ajenos al estudio en tener acceso a este juego en puestos. Quiero agradecer a Ozwe Games la confianza depositada al canal por proporcionarnos el acceso a la beta de Uncharted 2 Hyperdrive, al igual que os estoy muy agradecido a todos los que con vuestro apoyo al canal y a la comunidad hacéis esto posible, ya que sin vosotros nada de esto se podría hacer. Y hablando de cosas posibles, siempre dais vuestro apoyo suscribiéndoos, dando like y compartiendo y activando las notificaciones para recibir todas las novedades. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!